Hola aventureros, después de probar estas parrillas en la Riejo 307 os voy a decir exactamente lo que pienso, porque tiene cosas que me gustan muchísimo, pero también varios fallos que sinceramente no esperaba por este precio. En el vídeo anterior os enseñé la instalación, ahora después de montar bolsas, probar anclajes y ver cómo se comportan realmente, toca opinión honesta. Y antes de empezar con lo negativo, quiero decir una cosa, visualmente queda muy bien, el color está muy acertado y además es bastante resistente a las rayaduras. También me gusta mucho el look. Tienen ese toque medio Mad Max Adventure robusto que sinceramente no deja de enamorarme cada vez que miro la moto. Además, el material es ligero, no añade demasiado peso a la moto y eso en off-road se agradece bastante. Funcionalmente cumplen. Yo siempre llevo bolsas, herramientas, etc. y necesitaba una solución así. Ahora bien, vamos con lo negativo. Primero de todo el grosor de 0,3 milímetros. Lo ideal, 0,4. Tenemos aquí dos tornillos que unen la pieza lateral a la moto con la pestaña esta muy delgada, muy pequeña, ¿vale? Ofrece poca resistencia. Tenemos a la parte de arriba los otros dos tornillos o puntos de unión con la moto y al haber tanta distancia lo que hace es que haya mucha flexión en medio. Eso es un problema bastante grande porque al poner las bolsas laterales pues va a ir cediendo. Si fuera 0,4 milímetros de nuevo pues sería más resistente a la torsión. En este caso yo lo he solucionado poniendo dos pastillas de silicona, ¿vale? Y tenemos aquí otra de las cosas negativas es que no está bien pulido los bordes, ¿vale? Como cuando pones aquí las correas pues las puede cortar. Para mí esto es un punto muy negativo porque las acabará rompiendo con el tiempo. Luego aquí vemos que de 0,3 milímetros pues ha acabado doblándose la parte de los tornillos. Vale, vemos aquí el lateral cómo queda. Fijaos bien que estamos hablando de aproximadamente unos 12-13 centímetros de altura, lo que podría ser también un poco más grande. Se queda un poco justo, ¿vale? Yo lo hubiese hecho un poco más ancho y el punto de sujeción con la parte de abajo más grueso, sobre todo, muy importante. La parte trasera, al haber tanta distancia entre el tornillo y la parte de afuera que ya viene por diseño, no se puede hacer otra cosa, pues hay un poco de flexión. Si fuera 0,4 pues habría menos flexión. Sí, pesaría un poco más, pero estamos hablando de 100 gramos, 150 gramos máximo, menos incluso. Y lo que es el diseño en la parte de abajo, tenemos aquí los puntos de anclaje, muy cómodos, ¿vale? Podrían ir un poco más retirados hacia atrás para añadir otro punto de anclaje. Se queda un poco, según como, un poco limitado, pero bueno, pues se puede uno puede más o menos encontrar la solución. La distancia estamos hablando de unos 5 centímetros al tubo, lo que permite colocar las bolsas cómodamente sin ningún riesgo de que se quemen. Y esto creo que son los puntos negativos que realmente haciendo una segunda edición de estas parrillas cambiaría. ¿De acuerdo? Espero que os haya servido y venga, aventureros, a seguir kilometreando.